Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. El arte de ganar, de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. 5. ¿Por qué votan los electores? Mucho se ha discutido acerca de qué es lo que mueve a votar a los ciudadanos por uno u otro candidato. En su momento, el voto estuvo orientado por mitos, percepciones mágicas de la realidad y miedos irracionales. A principios del siglo XX, los conservadores creían que ganaban el cielo trabajando por la derecha y los liberales que impulsaban el avance de la civilización y el progreso. Los comunistas y socialistas, menos interesados en los votos, trabajaban para desarrollar la conciencia de clase y preparar el advenimiento de una nueva era de justicia e igualdad. Los activistas hacían sus campañas movidos por esos ideales. Algunos estudiosos creyeron que los ciudadanos escogían racionalmente al candidato que más les convenía. Sobre todo en la Academia Norteamericana se instaló la idea del rational choice, que suponía que los electores eran fríos, informados, comparaban posibilidades y escogían lo que les convenía. La verdad es que somos simios con sueños racionales, pero usamos poco la cabeza. Hemos participado en muchos procesos electorales en las últimas 3 décadas. En cada uno de ellos emprendemos, conseguimos información y nos planteamos nuevos interrogantes. A pesar de que en muchas otras cosas crecen las dudas, hay algo que está claro. Desde el punto de vista práctico, son los sentimientos los que permiten entender la forma, cómo se mueven los electores durante la elección. Si se aprende a comprenderlos, analizarlos y emplearlos en la campaña, tenemos la clave para ganar. Veamos brevemente qué sentimientos son esos. A. Los afectos. La política es pasión. Los candidatos y los electores dependen de sus sentimientos. Quienes desconocen los vericuetos de nuestra profesión se sorprende cuando comentamos que la primera pregunta a los encuestados es si nuestros candidatos les caen bien o les caen mal. No nos inquieta si se identifican con sus tesis de izquierda, de derecha o con que hagan o no la oposición al gobierno. Si en el mundo de los electores, ni en el de las élites intelectuales, se decide el voto razonando. Cuando un candidato le cae bien a un elector es posible que vote por él. Si le provoca rechazo, ese voto está perdido. Salvo excepciones que estudiaremos luego, no existen electores que lean programas y propuestas de los líderes que les desagradan, para después de una sesuda reflexión decidir si votan o no por ellos. El voto duro toma normalmente su decisión, movido por sentimientos enmascarados en un discurso racional. El elector indeciso vota más desenfadadamente con el corazón. Ante todo, siente antipatía o simpatía por el candidato. Tiene sentimientos positivos o negativos que le hacen tomar una opción electoral, más allá de racionalizaciones. En muchas ocasiones, los integrantes de un focus group dicen que un líder es honesto, eficiente, pero que nunca votarían por él. Su argumento suele ser simple: es un pesado, se cree mucho, es antipático. Los votantes que actúan de esa forma contradicen las teorías de quienes creen que el programa de gobierno, la ideología o la razón son los elementos que determinan el voto, pero así funciona la realidad. Si un candidato es detestado por el elector, no hay forma de que vote por él a través de argumentos. Lo único que puede cambiar su posición es otro sentimiento más intenso. Muchas personas que veían mal a Alan García en el Perú de 2006 votaron por él en la segunda vuelta, no porque cambiaron de opinión o leyeron su programa de gobierno, sino porque su adversario, Ollanta Humala, les produjo un sentimiento intenso de temor. Las decisiones políticas responden a los juegos emocionales de los electores. Los consultores profesionales sabemos que la antipatía no se supera con una buena propuesta, sino con otras pasiones más intensas que ese sentimiento negativo concreto. Nuestras investigaciones cualitativas y cuantitativas tratan de desentrañar
los sentimientos de los electores hacia el candidato, quienes lo rodean, lo que representa, quienes lo combaten y la intrincada red de asociaciones conscientes o inconscientes que los sustentan. Para que el candidato gane, más allá de que tenga buenas o malas propuestas, debemos conquistar el corazón de los electores. Las propuestas son importantes para el país, pero tienen poca importancia para conseguir votos. Hay gente con magníficas ideas que es antipática y nunca ganaría una elección, y también otros con ideas elementales que son simpáticos y ganan. La imagen del candidato se analiza desde distintos ángulos y con diversas herramientas. Los expertos saben que preguntar cómo hacerlo y cuándo tienen mucha experiencia, su aporte para el triunfo puede ser definitivo. Un componente importante de la imagen es la credibilidad. Si la gente no cree en la palabra del candidato, hay pocas posibilidades de que vote por él, y la campaña tendrá dificultades, porque si lo suponen mentiroso no lo van a escuchar aunque diga cosas interesantes, y será difícil que convenza a los indecisos. Es un grave error pronunciar mensajes o protagonizar eventos contradictorios que minen la credibilidad del candidato. Todo debe estar inscripto en un plan general, que es la estrategia. Finalmente, las propuestas son las mismas en todos los países. Daremos más empleo, mejoraremos la salud, lucharemos en contra de la inseguridad, terminaremos con la corrupción y otra serie de frases semejantes. Las dicen todos, en diversos tonos, sea cual fuere su definición ideológica. Casi no hay ideas nuevas bajo el sol, y cuando asoma alguna se copia inmediatamente. La diferencia entre las campañas está en cuándo se comunica el mensaje, en quién lo dice y cómo lo dice. Si el mensajero tiene credibilidad y cae bien a la gente, nuestro ataque o nuestra defensa pueden llevarnos a ganar. Hay candidatos que tienen como eje de su campaña su personalidad, se proyectan como personas estimables, confiables, buenas. Poner el punto de gravedad de la campaña en la persona del candidato es una decisión estratégica complicada que debe tomarse después de analizar con todas las herramientas la imagen del candidato, de sus adversarios, del terreno en que conviene dar la pelea y de otra serie de cosas que se pueden programar solamente a partir de un buen plan de investigación. Resulta crucial no olvidar que la mayoría de los electores tiene sentimientos encontrados acerca de lo que puede ocurrir a las elecciones. Son seres humanos, con pasiones, mitos, prejuicios y sentimientos contradictorios. Normalmente quieren como presidente a alguien completamente nuevo, que además tenga gran experiencia y otros círculos cuadrados. No suelen tener interés en que se cambie la Constitución ni el reglamento de tránsito, a menos que sientan que esos cambios constituyen un peligro o una ventaja para ellos y su familia. Sus sentimientos contradictorios no pueden comprenderse con una pregunta en una encuesta, ni con la mera lectura de sus números. Es necesario que alguien con experiencia ayude a elaborar los formularios, analice el problema desde diversos ángulos y contribuya a interpretar los datos combinando el resultado de las investigaciones cuantitativas con los de las investigaciones cualitativas y las de otro orden que el equipo técnico crea necesarias. B. Los temores. A veces los candidatos provocan temores que surgen de los temas que comunican su biografía, su rostro, sus actitudes, su entorno, y por eso pueden perder la elección. En el otro extremo, si se presentan como quienes pueden enfrentar a los que suscitan miedo, tienen posibilidades de ganar. Los temores como arma de campaña juegan un papel esencial en países en los que hay 2 vueltas electorales. En segunda ronda, los electores que deciden son los partidarios de quienes han sido eliminados, obligados a escoger entre los candidatos a los que rechazaron en la primera oportunidad. Escogen un mal menor. En esa coyuntura, es posible conseguir votos alentando temores acerca de lo que podría pasar si gana el adversario. Si esos temores se combinan convenientemente con una campaña tendiente a demostrar que nuestro candidato es mejor y que puede hacer algo positivo para la vida de la gente, la fórmula puede funcionar. Es una mala idea participar en un concurso de temores, provocando una segunda vuelta totalmente negativa, que ponga al electorado en un callejón sin salida. En esos casos puede pasar cualquier cosa. En las elecciones ecuatorianas de 1996, la candidatura de Jaime Nebot usó mal la campaña negativa en contra de su adversario Abdalá Bucaram.
Nebot, un estadista de talla, competía con un personaje negativo, rústico, acostumbrado a calumniar, con imagen de poco honesto, que era además un excelente comunicador. La campaña de Nebot, contrariando todo consejo técnico, fue totalmente negativa y no tomó en cuenta los abundantes méritos de su propio candidato. En las propagandas social cristianas aparecía Bucaram bañándose en cerveza, amenazando de muerte a otras personas, actuando de manera salvaje. Desde una visión tradicional de la vida, quienes controlaron en ese momento la campaña querían hacer tomar conciencia a los ecuatorianos de cuán peligroso era Bucaram. El resultado fue desastroso. La imagen de Nebot se manchó y se produjeron temores hacia ambos candidatos. La campaña se convirtió en una competencia de quién era peor, más violento, más negativo, y como era natural, ese concurso lo ganó Bucaram. Incluso, mucha gente preparada se asustó con Nebot y votó por Bucaram, o lo apoyó anulando el voto en la segunda vuelta. Cuando se hacen mal las cosas, los pobres temen más a los candidatos ricos que parecen peligrosos que a líderes violentos más afines a ellos en su aspecto y en sus costumbres. Bucaram tuvo otro mérito que le permitió ganar. Supo usar el humor para reírse de Nebot, imitando y deformando sus spots. Armó un circo tenebroso pero divertido. Con la elección de Bucaram y su posterior destitución se inició un periodo de deterioro político que el Ecuador no acaba de superar. Cuando se quiere usar el temor como arma de campaña, se debe estudiar a fondo lo que produce angustia en los electores, aclarando los targets a los cuales se dirige la campaña y los lugares en donde están. Si no se actúa con una estrategia adecuada, es fácil desatar una ola incontrolable de temores que metan el caos en la campaña y terminen con nuestra propia derrota. Aunque algunos creen en desarrollar siempre campañas negativas, nosotros somos reacios a usar ese tipo de armas salvo como excepción. Normalmente esas campañas se vuelven en contra de los propios autores y solo deben hacerse con el concurso de consultores, con mucha experiencia, que sepan usarlas racionalmente. Este modelo de campaña implica jugar con fuego. Lo más probable es que el candidato termine incendiándose a sí mismo. Existen también elementos externos que producen temores en la población y que llevan a votar por quien parece que puede defender a la población de esos peligros. La reelección del presidente Bush en 2004 tuvo esa lógica. El ataque del 11 de septiembre produjo un trauma en la población de los Estados Unidos, país cuyo territorio continental no había sufrido un ataque considerable. Muchos electores norteamericanos sintieron miedo y buscaron a alguien que los defendiera del terrorismo islámico. Muchos apoyaban la guerra con esos pueblos extranjeros que supuestamente los habían agredido. John Kerry, en vez de diferenciarse de Bush para capitalizar el sentimiento antibélico que movía a los electores no belicistas, se vistió de militar y pretendió vender la imagen de buen soldado en la guerra de Vietnam, la más desprestigiada de la historia norteamericana. Quienes preferían un presidente guerrero tenían a Bush, un mandatario que había invadido 2 países en los que aún no se producía una derrota. Competir con el uniforme de un soldado que participó en una guerra desprestigiada solo podía enfriar a los sectores liberales y hacer sonreír a los conservadores. Fue un error estratégico de Kerry que contribuyó a su derrota. Los temores se pueden usar, pero con una buena estrategia para hacerlo. C. Los resentimientos. Con frecuencia la gente vota alentada por resentimientos en contra de alguien o de algo. Esto no significa que son de extrema izquierda o de extrema derecha y desean un cambio radical, sino simplemente que están resentidos con la sociedad donde viven. Protestan por la pobreza, por la exclusión, porque aspiran a un ascenso dentro del capitalismo y sienten que no les dan oportunidad. No quieren racionamientos de alimentos como en Cuba o Venezuela, ansían consumir ilimitadamente, buscan confort, porque se van de su país, no hacen cola para conseguir visa a otras naciones socialistas como Cuba, Corea del Norte o Zimbabue, sino que tratan de introducirse, aunque sea como ilegales, en sistemas capitalistas como España o los Estados Unidos. Tienen animosidad en contra de los ricos porque disfrutan de beneficios que querrían tener y están fuera de su alcance. No prefieren el socialismo, sino que buscan ocupar un lugar mejor dentro de la sociedad capitalista. Algunos de ellos, si pudiesen, explotarían a otros con tal de ser grandes empresarios. Votan por alguien que expresa esos resentimientos negativos,
o que ofrece tomar medidas populistas con las que creen poder realizar su utopía hedonista. Los técnicos estudiamos meticulosamente la profundidad negativa del candidato y de sus adversarios para saber cuántos votos pueden moverse por esas pulsiones negativas y qué podemos hacer para encauzar tal negatividad. Los expertos en investigación política saben cómo identificar los componentes de esas imágenes, cómo desmenuzarlos, cómo entenderlos en conjunto. En ese empeño es indispensable integrar las investigaciones cuantitativas con las cualitativas. Estamos hablando de sentimientos y juegos psicológicos que a veces no son conscientes. Hay asociaciones de imágenes, juegos incomprensibles para personas con mentalidad cartesiana, que solo un buen investigador con profundos conocimientos de psicología nos puede ayudar a entender. Los estrategas políticos saben cómo trabajar con esas pulsiones negativas, siempre y cuando dispongan de un buen diagnóstico hecho por un investigador. Los sentimientos negativos no se producen solamente en contra del candidato, sino también en contra de su entorno y de lo que representa o parece representar. A veces los pobres votan en contra de candidatos ricos. Los enfurece ver que otros se movilizan en un Mercedes-Benz, mientras ellos hacen fila para tomar el colectivo en medio del frío invierno de Buenos Aires, o aplastados por una multitud en el metro mexicano. Tienen bronca y, contrariando la teoría del voto racional, aunque reciban los beneficios de un buen gobierno encabezado por un oligarca, pueden votar en su contra si lo imaginan comiendo carne cuando ellos y sus hijos comen arroz con frijoles. Los votantes no se mueven solamente en pos de su propio bienestar, sino que también lo hacen buscando que les vaya mal a otros que les caen mal. Para muchos electores estos sentimientos son parte importante de su existencia. La envidia mueve más que la conveniencia. Christopher Arterton, en sus cursos en la George Washington University, suele hacer un experimento que explica este aspecto de la política desde la vida cotidiana. Arterton enfrenta a dos estudiantes a los que ofrece regalar $100 con la condición de que ambos se pongan de acuerdo en cómo se los distribuirán. Provoca después una serie de incidentes que conducen a que finalmente el reparto resulte desigual. El estudiante al que le corresponde la menor suma siempre impide el reparto invocando principios como la equidad, la justicia y otros de esa laya. Prefiere no recibir nada con tal de que su compañero no gane más que él. Experimenta un sentimiento de envidia que lo induce a actuar de manera irracional. En lugar de fijarse en cuánto gana, prefiere perder su dinero con tal de que el otro no gane más. Cuando ambos se van con las manos vacías, el juego termina demostrando que con frecuencia los seres humanos actuamos de manera estúpida. El experimento explica en algunos aspectos la génesis del voto negativo. Prefiero vivir peor de lo que actualmente vivo, con tal de que otros no estén mejor que yo. Debemos ser conscientes de que esos sentimientos existen en el electorado y de que los pobres son cada vez menos sumisos. Muchos de ellos no votan por un rico, a menos que se cumplan dos requisitos. El primero, que crean que la elección de ese candidato les va a traer algún beneficio, y el segundo, que su voto sea necesario para que éste gane. Si no se cumple la segunda condición, porque el candidato eficiente y rico está bien en las encuestas, es probable que voten en su contra. Si ya tienen asegurados los beneficios que vendrán con su elección, pueden darse el gusto de agredirlo simbólicamente con su voto para satisfacer sus resentimientos negativos. No teorizamos, hablamos de algo sucedido con uno de nuestros candidatos en la vida real en el año 2005. La difundida teoría de que la gente vota al candidato ganador, refutada por los estudios desde hace 50 años, tiene aquí otra demostración de su debilidad. Hay quienes dicen que estos razonamientos son demasiado complicados para los votantes, que ellos no son tan sofisticados como para razonar de esta manera. Esto de alguna manera es verdad. Los electores no se dedican a pensar con silogismos, actúan guiados por conjuntos de sentimientos que no siempre se pueden verbalizar y que los consultores interpretamos y analizamos de una manera racional. Pero hay más. Los resentimientos no tienen solamente una base económica. El problema es más complejo. Mucha gente está en contra del orden establecido por angustias que se generan en múltiples dimensiones. A veces están enojados porque pertenecen a grupos étnicos, religiosos, de preferencias sexuales, de género o regiones que los hacen sentirse injustamente tratados por las mayorías.
En otros casos engrosan las filas de votantes negativos, aquellos que tienen dinero pero no reconocimiento y se sienten excluidos de las fiestas de la sociedad. También están allí los que se creen feos, algunos discapacitados, homosexuales, gente con tez morena que no es aceptada en los círculos racistas que hay todavía en nuestros países. A los que no tienen acceso a los círculos de poder y temen ser atropellados por ellos, los que creen que la justicia está manipulada por los poderosos para ejercer sus venganzas personales, los parientes y amigos de quienes se creen perseguidos, la gran masa de nuevos electores que no se ven representados por este sistema, los que odian la política como lo entendían los antiguos, o los que perciben que los poderosos los miran por sobre el hombro, porque no tienen títulos académicos. Peter Haynes estudió en sociología parte de este fenómeno y lo llamó incongruencia de estatus, refiriéndose a la distancia entre la situación que una persona ocupa en la sociedad y la que cree que debería tener. En un momento determinado, todos ellos pueden engrosar el voto negativo. Por último, hay un tema importante de relación afectiva del líder con los electores. A veces, muchos aplauden la obra del intendente o del gobernador, pero se sienten menospreciados. Hemos participado en campañas de mandatarios que buscaban su reelección y que, a pesar de ser vistos como buenos ejecutivos, eficientes y honrados, no comunicaron que tenían sentimientos solidarios con los más débiles y perdieron las elecciones frente a adversarios capaces de bailar, cantar, tocar la guitarra, tomarse unos tragos y confraternizar con los votantes. Los electores votan por líderes con sentimientos, no por gerentes eficientes. Quieren ser tomados en cuenta, demandan cortesía, cariño. Como dijimos antes, los nuevos electores no buscan dioses, sino líderes con quienes vincularse sentimentalmente, que los visiten con frecuencia y que conversen con ellos asomados por esa pequeña ventana que es el televisor. De alguna manera deben sentir que son sus amigos. Si un líder no transmite sentimientos, aunque sea eficiente, finalmente puede terminar derrotado o borrado de la mente del ciudadano común. D. Las necesidades. Otro elemento que mueve los votos de los electores es la posibilidad de que los candidatos satisfagan sus necesidades. Para conocer esas necesidades, no hay que partir de lo enunciado por los expertos que redactan el programa de campaña, sino de los dichos de la gente común. Los electores demandan atención a sus necesidades como ellos las sienten, y no como los sociólogos o los académicos quisieran que las sientan. Tienen sus propias prioridades. Felizmente no es cierto que actualmente haya latinoamericanos que mueren de hambre, sino por excepción. Existe objetivamente la pobreza. Muchos votantes se sienten pobres y sienten que necesitan cosas, pero quieren ser ellos los que decidan qué necesidades se deben satisfacer. Alguien nos decía que no comprendía cómo era posible que los pobres de su país hagan fiestas, compren cosméticos y se emborrachen, dilapidando dinero que podrían ahorrar para salir de su situación. Es difícil uniformar la felicidad. En los países socialistas, la racionalidad burocrática conseguía que todos tuvieran algo de comida aunque fuese mala, algo de ropa aunque fuese monótona, que todos vivieran con lo mínimo. En la vieja China todos tenían poco, nadie tenía mucho, sobrevivían, no morían de hambre, pero habitaban en ese tedioso paraíso de los mendigos organizado por Mao, que algún escritor argentino, admirador de la vida monacal, llamó con entusiasmo un inmenso convento sin Dios. Ese no es un ideal aceptable para los nuevos electores. Cada día los monasterios están más vacíos. Cada persona, cada grupo, barrio o sector quiere todo para sí mismo y no está interesado en el bienestar de los demás. La política es cada vez más localista y a veces individual. Se cumple lo que Marx llamó el fetichismo de la mercancía. La gente ansía consumir, comprar objetos disponibles en el mercado que no son necesarios para aquellos que los crearon y están al alcance de quien consiga suficiente dinero para adquirirlos. En muchos casos quieren confort y diversión antes que solucionar sus problemas básicos de infraestructura. Pueden faltarle otras cosas, pero no soportan vivir sin televisor ni celular, sin teñirse el cabello o ponerse un gel como el de sus ídolos de la televisión. Tal vez tengan que comer poco unos días, pero gastan su dinero para ir a un concierto de rock, aunque resulte caro para su economía.
Lo que decíamos en el capítulo primero acerca de la importancia de lo lúdico en el tiempo contemporáneo es el eje de su vida y de su decisión política. Algunos de los líderes antiguos creen que hay que educar a estas personas, a los que suponen ignorantes, hacer una edición de Weber para díscolos, meterlos en cursillos intensivos de ética protestante para que trabajen, ahorren, piensen en el futuro, se sacrifiquen por él. Suponen que los expertos en economía saben cómo lograr la felicidad y cómo convencer a otros de que hagan lo que necesitan para realizarse. La gente común, sin embargo, tiene sus propias ambiciones y su propio concepto de la felicidad. El candidato y la campaña no son dueños de la verdad y no están para educar a los electores ni para juzgarlos. Necesitan conocer sus valores, respetarlos y dialogar con ellos para que comprendan otros puntos de vista y sobre todo para obtener sus votos. Si alguien quiere predicar y convertir a la gente a su verdad, debe ingresar a la orden de los predicadores, inventar una religión, militar en una secta o dedicarse a la cátedra. Los políticos democráticos están para dialogar con el elector, proponer sus puntos de vista, escuchar a la gente y canalizar sus necesidades, sueños y temores. La obra de un presidente o alcalde consolida el gobierno cuando nace de un diálogo con los ciudadanos a los que escucha a través de investigaciones y a los que se dirige con una comunicación adecuada. Hacer una obra no compra la voluntad de los electores, hacer propaganda tampoco. Debemos adecuarnos a una nueva democracia de masas en la cual todos quieren opinar, tener acceso a la información, privatizar lo público, socializar lo privado, fisgonear en la vida de los demás e impedir que el Estado se meta en su vida. En general, los nuevos electores no buscan el liderazgo de científicos que pavimenten sus sueños. Las necesidades son infinitas. Los ciudadanos, cuanto más tienen, más demandan. Si tienen alcantarillado, quieren luz. Si tienen ambas, quieren parques. Si tienen las tres cosas, quieren una universidad en el barrio. Nunca serán suficientes los recursos de ningún gobierno para cubrir necesidades que aparecen todos los días. Las utopías de corto aliento que mueven a la gente común son tan inalcanzables como las utopías apocalípticas de los intelectuales del siglo pasado, pero llegan en capítulos como las telenovelas. Alguien decía en la época de la Guerra Fría que el comunismo es el horizonte radiante al que se encamina la humanidad y el horizonte una línea imaginaria que se aleja siempre que uno se acerca. Pasa lo mismo con las utopías de corto plazo. Es impensable que llegue un momento en que le digan al gobernador, intendente o al presidente «tenemos suficiente, preocúpese por otros». Seguirán demandando hasta el infinito. Así es la vida. Los pobres actuales no son sumisos, ni sienten que deben agradecer a las autoridades por lo que hacen. Exigen siempre más, piden cosas a veces insólitas. En una campaña presidencial de 1992, salíamos de la oficina de un candidato cuando fuimos interceptados por una mujer humilde. Pidió que le regalaran una casa a cambio de su voto, argumentando que el opositor ya le había ofrecido el terreno. Cuando nuestro candidato le dijo que no regalaba casas, se despidió cortésmente diciendo que votaría por el otro, con la tranquilidad de quien quiso vender una manzana a un cliente equivocado. Seguramente imaginó que de pronto su voto tenía ese valor, estaba explorando el mercado. Los electores son utilitarios, sienten que con su voto tienen un pedacito de poder que debería servirles para algo, agradecen lo que se hace por ellos, pero suponen que con eso la autoridad solo ha cumplido con su obligación. No suelen votar por un dirigente que hizo algo, sino que votan por quien pueda darles algo en el futuro. No los mueve la gratitud, sino la esperanza. Quieren divertirse, pasear con sus hijos, ir a sitios bonitos, vivir una vida agradable. La búsqueda del placer es central en la sociedad contemporánea y es equivocado suponer que los pobres son felices aburriéndose con un poco más de agua o caminos asfaltados. Esas obras tienen sentido si les ayudan a llevar una vida más placentera. Como en todo, en la política no hay juegos lineales, no hay gente con una mente fría y racional que escoge prioridades en una agenda para que el alcalde ponga primero agua, después alcantarillado, después luz, después pavimento, después un parque, etc. Quieren todo al mismo tiempo y es necesario explorar sus sentimientos, sus prioridades y no solo sus necesidades objetivas. Las utopías
nunca fueron bienvenidas en las oficinas de planificación. Todos tenemos sueños irrealizables, pero nos mueven más esas ilusiones que los planes quinquenales. Sus necesidades no son solo físicas y mecánicas, pretenden celulares, ropa de marca, aunque sea falsificada, música nueva, estar a la moda, quieren ir a espectáculos, necesitan cosas que les gustan, aunque las élites gobernantes no las crean indispensables. Tienen además su propio sentido de la estética. Un joven bien vestido no usa la misma ropa en La Matanza y en Recoleta, en Buenos Aires, en la Ferroviaria, en la González Suárez, en Quito o en Iztapalapa y Miguel Hidalgo en el Distrito Federal Mexicano. La estética cobra sentido dentro de una cultura local, vinculada al barrio, a la pertenencia, a una clase social, a la edad. Lo que les parece necesario, bueno y hermoso a unos puede parecerles inútil y espantoso a otros. Para entender a los electores, la estrategia debe determinar cuáles son los grupos objetivos a los que se quiere llegar con la campaña, estudiar sus aficiones, respetarlas y a partir de allí organizar un plan estratégico. Los ciudadanos pueden creer en la palabra de la autoridad que ha cumplido sus promesas haciendo obra y votar por su reelección si creen que van a hacer algo nuevo por ellos. La obra realizada refuerza la credibilidad, pero para ganar debe hacer una oferta que permita soñar en el futuro. Los sueños y los insomnios. Los sentimientos, temores, resentimientos o necesidades que han quitado el sueño al elector los últimos meses y los que le han permitido soñar con un futuro diferente son los que consiguen votos. Cuando discutimos con un cliente acerca de si se debe o no poner énfasis en un tema o si se debe o no responder un ataque, las preguntas que hacemos son: ¿cuántos electores indecisos de nuestro target se han desvelado las últimas semanas pensando en esto? ¿Cuántos incorporan esta problemática a sus sueños y utopías? ¿Cuántos pueden votar por ti o dejar de hacerlo porque te preocupas por este asunto? Muchos electores sufren de insomnio porque no tienen empleo, agua, luz, porque su hijo es ciego o no llega a la casa de madrugada y temen que haya sido asaltado. Estas cosas quitan el sueño. Muchos anhelan que su hijo alcance una buena educación y triunfe. Se sentirían felices comprando un coche, mejorando su vivienda o consiguiendo una visa en los Estados Unidos para llevar a su hijo a Orlando. Son sus utopías, lo que Greenberg llamó los sueños de la clase media. Casi nadie sueña ni se desvela porque un líder no toma la bandera de la oposición, porque falta gobernabilidad o porque sería mejor un régimen de gobierno parlamentario. Son temas que no les importan. En el otro extremo, dirigentes políticos que viven en el microclima de la política creen que la gente solamente piensa en lo que a ellos les interesa. Cuando la presidenta Cristina Fernández anunció en agosto de 2009 que en adelante los argentinos verían gratis el fútbol que había estado secuestrado, como los desaparecidos de los 70, logró que la mayoría de la gente reaccione mal. Mezclar algo tan gratificante como el fútbol con un tema tan siniestro como el de los desaparecidos fue un error radical. La gente está más interesada en sus alegrías cotidianas que en las venganzas de los políticos. Uno de los presidentes latinoamericanos más populares de los últimos años, Álvaro Uribe, ganó abrumadoramente las elecciones, pero no logró que un 25% de los colombianos concurran a un plebiscito sobre reformas constitucionales, que a los juristas y políticos les parecían muy importantes, aunque no interesaban al elector común. Los colombianos lo eligieron para que termine con los crímenes de la guerrilla, no para que discuta problemas de abogados. Nuestras investigaciones tratan de comprender toda esta problemática en un lugar y momento determinados, desde los ojos de los electores indecisos que pueden votar por nuestro candidato. A partir de eso, se elabora un plan compatible con la imagen del candidato y sus nuevas ideas políticas, que pueda dar una respuesta a los sentimientos negativos y positivos de los electores. Parece difícil, pero es posible liberarse de prejuicios teorizantes, oír al elector mediante la investigación, comprender el mundo desde sus ojos y desde allí planificar la campaña electoral. Supone conocimientos, mente abierta y, sobre todo, experiencia. Un enfoque de respeto al elector.
En todos los países existen prejuicios en contra de los consultores políticos. La nuestra es una profesión que recién aparece y todo lo nuevo causa temor. La consultoría vive sus primeros años. Le ocurre lo que en su momento aconteció con la psicología y la estadística, que fueron vistas como disciplinas que alteraban los planes de Dios. Algunas personas creen que los consultores estamos para manipular la mente de los electores, que somos una especie de brujos que desnaturalizamos los procesos democráticos. La acusación proviene sobre todo de periodistas, políticos y sociólogos militantes en corrientes ideológicas rígidas que pierden espacio con la posmodernidad o que se sienten desplazados por lo nuevo. En la realidad, los consultores profesionales tratamos de comprender a los electores y sabemos que lo más importante para el éxito de una campaña es respetarlos, comprenderlos, compartir sus gustos, sus alegrías y sus angustias. No se trata de un enunciado cargado de moralina simplona, sino de la experiencia de que no se ganan las elecciones con criterios elitistas, a menos que los demás candidatos cometan la misma equivocación. La falsa idea de que el elector es un idiota manipulable es propia de intelectuales, vanguardistas, no compartida por ningún consultor profesional que sepa de su oficio. En la terminología usada en los Estados Unidos se habla de las simulaciones electorales de las encuestas como carreras de caballos. Los procesos electorales son vistos como competencias donde un candidato le gana a otro la elección, explicando el triunfo por las condiciones mesiánicas de los líderes políticos, su carisma y otras argumentaciones mágicas del pasado que todavía calientan las cabezas de algunos políticos que quisieran que les erijan estatuas. En ese análisis lo importante es lo que hacen y dicen los candidatos, los sindicalistas, los editorialistas, las actitudes de los personajes importantes de la sociedad. Los problemas que se discuten son los suyos. Se analizan las campañas electorales como un espectáculo de teatro en el que se mueven y hablan los actores, mientras el público permanece en silencio. Cuando se maneja una campaña electoral de esta manera, los candidatos dedican su tiempo a discutir en foros de alto nivel, participar en programas de opinión, buscan el apoyo de personas conocidas con los cenáculos partidistas o intelectuales que cuando aparecen en una encuesta son completamente desconocidas para la gente común. Los ojos del candidato están puestos en sus adversarios, en sus seguidores y en los hombres y mujeres informados de la sociedad, a los que trata de persuadir con sus actitudes. La gran mayoría de ellos tienen decidido su voto y los esfuerzos que se realizan por convencerlos son una pérdida de tiempo. En esta sociedad en la que los electores son tan autónomos, estos personajes tampoco tienen demasiada influencia en la masa poco ilustrada. Cuando la campaña se hace dentro de los parámetros tradicionales, el propio candidato la dirige, escribe formularios, interpreta investigaciones, diseña sobres, escribe sobre notas de prensa, administra los fondos, interviene en la producción de las cuñas de televisión y pide ideas sobre cualquier cosa a cualquier pariente o amigo que se cruza en el camino. La principal característica de una campaña mal hecha es que se conduce sin criterios técnicos y sin respeto profesional. En una empresa familiar que produce piezas de publicidad testeadas con el entorno del candidato. Para ellos, las mejores producciones son las que alientan el ego del candidato, con gente aplaudiendo, multitudes gritando y agitando banderitas. A los incondicionales les gusta el mensaje que ataca de manera violenta a personajes que detestan. Cuando las encuestas dicen que sus adversarios son populares, dejan de creer en los números, que nuestro país no es como los otros, que el pueblo no puede ser tan tonto. Solo importa lo que sucede en el escenario. La gente común no cuenta. El problema está en que los electores se han vuelto autónomos. No quieren obedecer a otros que se creen más inteligentes y preparados y que pretenden ordenarles cómo votar. Ha ocurrido en política lo mismo que en las obras de teatro desde que Pirandello revolucionó la escena. Los actores se mezclaron con el público. No están claros los límites entre la ficción y la realidad. Los personajes salieron en busca del autor y se armó una enorme confusión. Los latinoamericanos contemporáneos no se interesan por lo que discuten las élites racionales acerca de la política. Aburridos del viejo espectáculo, apoyan a otros espectadores como ellos para que suban al escenario llevando sus propios libretos. Asoman como protagonistas personajes que en la sociedad tradicional no hubieran sido gobernadores ni ministros, que no están habituados a la comunicación de antes y que de repente toman la conducción de países y ciudades.
Los ciudadanos comunes que no han leído a Marx ni a Keynes y a los que no les importa la gobernabilidad son ahora la mayoría. La estrategia electoral antigua era semejante a la militar, porque se centraba en destruir a los adversarios. Había que atacar, calumniar, fiscalizar, gritar. El estratega de la campaña tenía la misión de demoler a los demás actores del escenario que competían con su cliente. En el mundo empresarial se difundió esa tendencia a experimentar a la competencia, y los libros de Sun Tzu, Napoleón y von Clausewitz cobraron vigencia entre los gerentes. En los últimos años, algunos estrategas políticos han entendido que lo principal no es matar a los demás. Para resolver una elección no importa tanto la opinión de los personajes ubicados en el tablado, porque los que ahora mandan no están allí. El que decide quién es el nuevo presidente de un país es el público, que a veces aplaude y a veces lanza tomates. Si la mayoría vota por un candidato, éste ganará las elecciones, y aunque haya sido el que menos vociferó durante la campaña y el que más golpes recibió de sus adversarios. En muchas ocasiones es útil ser atacado y no contestar la agresión de manera directa. Los ataques equivocados crean víctimas y a mucha gente le gusta apoyar a los agredidos. Cuando el atacante tiene mala imagen, el atacado puede ganar las elecciones utilizando la fuerza de su adversario. Este fue un elemento central en la campaña de Francisco de Narváez que le permitió derrotar a Kirchner. Lo analizaremos detenidamente en el capítulo final del libro. Los latinoamericanos, especialmente los más viejos y los menos urbanos, conservan muchas taras machistas. Respondemos a un ataque porque debemos demostrar que somos hombres, porque el que calla otorga, y por otra serie de frases huecas como esas. Hay pocos candidatos que tienen la entereza de callar cuando deben, porque este es un acto superior de la razón que se sitúa por encima de los instintos agresivos que nos empujan a morder para comandar a la manada. Los perritos ladran siempre que se los provoca. Los seres humanos, si son superiores, deberían responder solo cuando les conviene. Muchos intelectuales hemos perdido la capacidad de asombrarnos con lo cotidiano, encerrados en verdades inamovibles que se asientan en nuestras lecturas y en nuestra pedantería. No formulamos las preguntas que se hacen los ciudadanos comunes. Somos demasiado serios, demasiado solemnes, demasiado formados como para aquilatar las pequeñeces que dan sentido a la vida. Perdimos la capacidad de admirarnos con las preguntas de los niños, que según Carl Sagan son la mejor base para incitar la creatividad del pensamiento científico. Hemos destinado mucho tiempo a elucubrar sobre la construcción de la ciudadanía y las relaciones de producción, como para compartir con un elector ignorante la angustia que siente porque su hijo se fue a bailar y no ha vuelto a casa cuando ha amanecido. Creemos que la gente vulgar, cuando va a las urnas, se olvida de sus problemas vitales y vota por el que va primero a las encuestas porque se une al carro ganador. Tesis ridícula sobre la que elucubran muchos periodistas y políticos cuando es tiempo de elecciones. La gente no es bruta, tiene problemas importantes que afronta desde su mundo, no vota motivada por los tortuosos problemas teóricos que desvelan a los intelectuales, ni por los trucos simplones de algunos publicistas. Los analistas debemos dejar de lado nuestra autosuficiencia y aprender a aprender, poner límites a la iluminación intelectual y ser conscientes de que en la democracia de masas, para comprender la política hay que cultivar un auténtico respeto por el elector, por sus costumbres, sueños, ambiciones y mitos.